Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimas picañitas? El día de hoy es martes en parejas. Vamos a tener un circuito de abdomen y espalda baja en parejas, así que te reto a que te agarres a alguien que no está haciendo ejercicio y lo animes a que ejercicio contigo. Pero antes de eso, vamos con nuestra queridísima Lisette. ¿Cómo estás, Liz? Coach, ya llegó tu pareja. ¿Ya? Yo sí me animo. Tú sí te animas. Tú siempre estás animosa. Es que es muy padre entrenar en pareja, la verdad. Te anima más, ¿verdad? Sí, te motivas. Cuando quieres ya rendirte, el compañero no te deja. Entonces Exactamente. sí, hay que entrenar en pareja. Entonces, acuérdense antes, vamos con nuestra activación y muy importante, hidratarse. Sí. Vamos a hacer un desplante, vamos a apoyar a la rodilla a 90 grados y de aquí vamos a calentar haciendo toques a los lados y vamos a darle 15 segunditos ahí en casita, cronómetro en mano y venga. Vamos aquí activando los oblicuos y todo el transverso abdominal. Muy bien, 3, 2, 1. cambio de pierna, voy a cambiar la pierna y voy haciendo lo mismo. Muy bien. Igual vamos activando los oblicuos del otro lado. Un poquito también el psoas ilíaco que está justamente en el muslo. También lo vamos a activar un poquito. Y vamos a darle 3, 2, 2, 1. Muy bien. Eso. Ahora sí, para nuestra rutina en parejas tenemos dos ejercicios. El primero es para abdomen y el primero es una plancha. Me voy a una plancha alta, viendo de frente a mi pareja. Muy bien. Y aquí el abdomen tiene que estar, lo tienen que apretar y tiene que Bien estar contraído. su cadera bien recta. Ok. Con su espalda, exactamente. ¿Listo? Sí. Y vamos a dar choques de mano. Eso, venga. Muy bien, vamos a contar 30 segundos ahí en casita. Principiantes, intermedios 60 y avanzados 90. Muy bien. Aquí vas a sentir como cuando apoyas una mano se va trabajando un lado del transverso abdominal y cuando apoyas la otra, el otro lado. Un poco no, Lisa. Sí, coach. Y vamos a 3, 2, 1. Muy bien. Ok. No solo el abdomen va a ser importante para tener fuerza en tu core y que no te llegues a lesionar la espalda baja, los lumbares o también puede ser en cervical, tu lesión. Entonces vamos a ir a acostarnos boca abajo y para este ejercicio que se llama Dead Angels nos va a servir para trabajar la espalda baja y tenerla fortalecida al 100%. Perfecto. Me voy a levantar, voy a chocar las manos con mi pareja, voy a abrir como un muñequito de nieve y vuelvo a chocar. Muy bien, y vuelvo a abrir. Muy bien, 30 segundos. Principiantes, 60 segundos intermedios, 90 segundos. Avanzados. Muy bien. Venga, vamos a darle. Si sientes esa quemazón en la espalda, es que tu trabajo es efectivo. Muy bien. 3, 2, 1. Muy bien. Eso. Por último, ustedes ahí en casita, o donde ustedes estén, de 3 a 4 vueltas. Nosotros vamos con la segunda vuelta para ver exactamente qué estamos trabajando. Ok. Primero en la plancha, donde Liz, ahí en esa posición estática, va a trabajar su abdomen, un poco sus hombros. Y cuando ella levanta las manos, lo va a empezar a sentir en su transverso abdominal. Muy bien. 3, 2, cambio. Muy bien. Ok. Ahora, Liz se va a acostar en el suelo, boca abajo, y va a extender sus manos y sus piernas. Muy bien. Al chocar, va a ser como un muñequito de nieve y al hacer este arqueo va a trabajar tanto su espalda baja, un poco sus glúteos y femorales. ¿Sí siente? Sí, claro. Muy bien. Y dice 3, 2, 1. muy bien. ¿Cómo lo sentiste? ¿Verdad que sí Bien, siente? sí, muy divertido. Y se trata cuando estoy haciendo la plancha que casi no se mueva mi cuerpo, ¿verdad? Para Exactamente, contraer. mantener esa postura estática te va a dar más fuerza en el core. Ok, perfecto. ¿Correcto? Sí, sí se sintió. Qué padre, Venga, coach. Liz. Gracias. Pues hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos. Acuérdate de hidratarte muy bien y escribirnos a nuestras redes sociales. Yo soy Bruno Cepa. Transforma tu vida, transforma tu cuerpo y sobre todo vamos ¡Con todo!